un profesor espectacular y me hace muy feliz que haya aceptado la invitación de formar parte de Fábrica de Resultados, sobre todo en este periodo donde todos necesitamos tener más herramientas para ayudarnos a nosotros mismos y también a familiares, amigos que estén atravesando todo este malestar como resultado de la gran tragedia de nuestro país. Entonces, bienvenido, Leito, gracias por estar acá. El espacio es todo tuyo. Gracias, gracias. ¿Me escuchan, verdad? Te ¿Sí me escuchan? escuchamos. Maravilloso, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Em, Mi nombre es Leonardo Hernández y hoy vamos a hablar un poco sobre... Ya va, déjenme verificar aquí. Ok, está todo perfecto. Ven la presentación, ¿verdad? La ven completa, ¿verdad? Sí, se ve Ahí. perfecta. Se ve perfecta. Bueno, un placer estar con ustedes. Mi nombre es Leonardo Hernández y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos está tocando mucho en esta circunstancia, que tiene que ver con la aplicación de primeros auxilios psicológicos. Este es un tema interesante porque lo que busca este tipo de estrategia es proveerle a las demás personas que no son psicólogos, que no son psiquiatras, la posibilidad de brindar primeros auxilios psicológicos en situaciones que lo requieran. Lo que pasa es que nosotros probablemente tenemos la idea de que los primeros auxilios psicológicos deben aplicarse exclusivamente en situaciones de emergencia. De emergencia me refiero a catástrofe. Pero la verdad es que los primeros auxilios psicológicos se pueden aplicar en una cantidad importante de situaciones. Cuando Claudia me contacta, me pide que trabajemos sobre manejo emocional. Y yo le decía ya, Claudia, yo creo que más que manejo emocional, que es una cosa muy amplia, podríamos ayudar a las personas más bien a que reciban un pequeño entrenamiento de cómo ofrecer primeros auxilios psicológicos cuando estamos pasando algún tipo de situación compleja, que, como les digo, rebasa más allá del mero hecho de alguna situación catastrófica que particularmente, pues, en el caso de Venezuela nos está tocando directamente, pero que pudiera ocurrir en cualquier parte del mundo. Pero lo interesante de esto es que los primeros auxilios psicológicos no se aplican exclusivamente en una situación de catástrofe, sino que se puede aplicar en muchas situaciones, incluso en mi vecindario, con mi familia o en situaciones complejas que pueden pasar dentro del entorno en el cual yo me movilizo. Entonces, creo que eso es lo importante de este tipo de formación. Es importante que ustedes lo tengan porque además ustedes se relacionan con muchísima gente o pretenden relacionarse con muchas personas y es importante que puedan tener este tipo de formaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, esta charla que vamos a dictar el día de hoy, que espero no pase más de una hora de conversación, para no quitarles el tiempo, por supuesto, se titula Primeros auxilios psicológicos en situaciones de catástrofe o de emergencia. Entonces, fíjense, aquí nos vamos a pasear por cuatro puntos fundamentales. Vamos a hablar de algunos conceptos claves que es importante que los tengamos claros para avanzar en cómo dar los primeros auxilios psicológicos. Luego nos vamos a centrar en qué consisten los primeros auxilios psicológicos. Luego vamos a hablar de los pasos que debemos aplicar y finalmente vamos a cerrar con el autocuidado que debemos tener las personas que vamos a aplicar primeros auxilios psicológicos. Si alguno considera que quiere hacer alguna pregunta, yo no tengo ningún problema con que abra su micrófono y lo pregunte en el momento que yo lo esté hablando o lo puede dejar para el final, como así lo considere. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar primero de algunos conceptos claves para poder meternos en este tema de los primeros auxilios psicológicos. Como les había dicho al principio, las personas, siempre existe como una idealización hacia los profesionales de la psicología o los profesionales de la psiquiatría. Creemos que son personas ahí como todopoderosas y entonces, claro, no nos queremos meter en temas que estén relacionados con eso porque creemos que requerimos una formación muy amplia para hacer esta actividad. Aquí vamos a trabajar sobre algunos conceptos claves que nos va a permitir meternos en el tema de los primeros auxilios psicológicos. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que los primeros auxilios psicológicos se aplican en situaciones de crisis y una crisis se describe como un estado temporal de trastorno y desorganización en donde la persona siente incapacidad para manejar una situación adversa utilizando sus métodos habituales. Es decir, es una situación calamitosa, aguda, repentina, que se sale de las manos.
Por eso se trata de un trastorno de la desorganización, algo que nos descontrola, que nos hace salir de nuestro estado habitual de control de las situaciones y en donde esa persona siente incapacidad para manejarse en un tipo de situación. Entonces, por ejemplo, hablamos de las crisis pueden estar generadas por acontecimientos vitales, como por ejemplo la muerte de un ser querido, la muerte digamos esperada, pero también una muerte repentina, pérdida del hogar, noticias médicas graves, desastres naturales, terremotos, tsunamis, inundaciones masivas, deslaves. Por ejemplo, conflictos armados. Algunas personas, por ejemplo, con lo que pasó en Venezuela el 3 de enero, quedaron un poco aturdidas con esa situación. Guerra, invasiones, bombardeo. Por ejemplo, alguna situación, algún tipo de colapso económico que genera emergencias humanitarias, situaciones de hiperinflación extrema, golpes de Estado, hambruna, por ejemplo, emergencias sanitarias, pandemias, también lo vivimos un poco en la pandemia, que estábamos un poco como aturdidos con lo que estaba pasando y cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, pero también cosas que están un poco más cercanas de nuestra vida tienen que ver con, por ejemplo, accidentes de tránsito. Nosotros podríamos no sé, estar transitando por una vía y encontrarnos con un accidente de tránsito que acaba de ocurrir, por ejemplo, siniestros vitales, algún familiar nuestro que haya pasado por algún tipo de accidente de tránsito, por ejemplo, asaltos, secuestros, robos, con violencia, situaciones, por ejemplo, de tomas de rehenes. De repente situaciones de malas noticias, fallecimientos inesperados de un ser querido, un diagnóstico de una enfermedad terminal. Esas cosas nos ha pasado a nosotros, seguramente. Por ejemplo, un incendio de una vivienda, un comercio, alguna situación, un ataque terrorista, una bomba, puede que no sea ni siquiera una bomba, una explosión por algún tipo de falla de algún servicio, de servicio de gas, servicio eléctrico, ocurre una explosión en un espacio público. Por ejemplo, situaciones de violencia, agresiones, maltrato doméstico, por ejemplo, situaciones en donde alguien intentó suicidarse. Por ejemplo, no solamente para la persona que intentó suicidarse, sino para los que están en el contexto o los familiares relacionados. También pueden haber situaciones como ataques de pánico. Quizás les ha tocado en algún momento estar al lado de una persona que tiene una crisis de angustia, una descompensación emocional aguda, por ejemplo. También pudiera ocurrir por un accidente laboral, ¿ok? O pérdida del hogar, derrumbes, desalojos forzosos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, para que ustedes vean que la crisis está realmente muy relacionada con cosas que nos ocurren. Repito, la primera imagen que nos viene a la cabeza es el terremoto del 24 de junio. De acuerdo a los sismólogos, es bastante poco probable que vuelva a haber un terremoto como ese día. Pueden haber pequeños movimientos sísmicos, pero terremoto es bastante poco probable porque se liberó mucha energía, pero ellos anticipan que puede ocurrir probablemente dentro de 50, 60 años de nuevo, porque es lo que suele ocurrir. Ocurrió en 1967, antes ocurrió como en 1910, 1911, y así sucesivamente va a venir ocurriendo este tipo de movimiento sísmico, pero repito, hay otra serie de situaciones que lo pueden generar. ¿Por qué estas crisis generan reacciones tan graves en las personas? Bueno, porque estas crisis implican pérdidas de vidas humanas, como ya nos hemos ido enterando, pérdidas de la salud. Algunas personas están en situación de gravedad después de este evento, algunas quizás no están en situación de gravedad, pero no sé, sufrieron algún tipo de amputación, algún tipo de pérdida grave de salud. Perdieron el control sobre su vida y su futuro porque la mayoría de las personas o muchas personas perdieron su vivienda, perdieron a sus familiares, y ya no saben qué hacer con su futuro. Hay una pérdida de la confianza, de la esperanza, de la iniciativa, porque muchas de estas personas, pues tenían una rutina, habían construido algo de su vida y por lo menos esperaban todos los días encontrarse con eso. De la noche a la mañana se dan cuenta que ya no tienen nada. Entonces es la pérdida de la confianza, es recomenzar, es la idea de no poder hacerlo, de no poder comenzar de nuevo. También es la pérdida de la dignidad porque perdiste tu casa, perdiste tu cama, perdiste las cosas elementales. Este, por supuesto, hay pérdidas de la infraestructura, de las instituciones, hay pérdida de los accesos a servicios esenciales,
pérdidas de propiedad y objetos personales, entre otras, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual estas crisis suelen generar todo esto que está ocurriendo. O sea, yo he visto gente impactada con este evento, por ejemplo, gente que vive en la ciudad de Caracas, que de repente solo perdió un inmueble vacacional. Lo perdió, no, esa persona no estaba en el inmueble, pero perdió el inmueble. Algunas personas quizás no toman eso en cuenta, pero eso para esa persona es una pérdida importante. Perdieron un inmueble, perdieron un animal, perdieron a su familia. O sea, esto siempre te va a enfrentar a pérdidas que no estás esperando. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son las personas normalmente afectadas en este tipo de situación? Bueno, la víctima directa, la persona que perdió la vida o que resultó herida, los afectados directos, que son las personas que están ahí, que vivieron la experiencia, ¿ok? O que también están sufriendo los daños, y están los afectados indirectos, que son las personas que participan de la consternación y de las pérdidas asociadas. Es decir, hay afectados indirectos que no estuvieron ahí, pero tienen por un proceso de empatía, por un proceso de trauma vicario, se le llama trauma vicario, al hecho de ver tantas noticias, enterarme de tantas cosas que están ocurriendo y yo siento como que me estuviera ocurriendo a mí misma. Por ejemplo, en el caso de las personas que están fuera de Venezuela, obviamente tienen esa sensación de no estoy en Venezuela, pero sé que eso está ocurriendo ahí y me duele porque son espacios conocidos, son lugares por donde yo he transitado y entonces termino teniendo algún tipo de afectación indirecta por este tipo de cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otras situaciones, que se quemó la casa, que tuve un accidente de tránsito, bueno, uno tiene también la idea de que me pueda pasar a mí eventualmente. Eventualmente yo pueda tener un accidente de tránsito, eventualmente también se me podría quemar la casa, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, puede generar este tipo de respuesta. Entonces, somos directa o indirectamente afectados. De hecho, si muchos de ustedes tienen familiares en Venezuela y se habrán dado familiares en la provincia, fuera de incluso de Caracas, hacia el sur, qué sé yo, hacia el occidente, y seguramente habrán observado cómo esos familiares o esas amistades que están fuera del área metropolitana están angustiados también por lo que ha pasado y sin haber ellos vivido directamente la situación. Entonces, bueno, esas son situaciones en las que implica que la persona desarrolla algún tipo de angustia y que probablemente tendría que recibir algún tipo de ayuda de primeros auxilios psicológicos. Fíjense, las primeras reacciones o las reacciones más comunes que nosotros solemos observar son básicamente de cuatro tipos. Son reacciones fisiológicas, reacciones cognitivas, reacciones emocionales y reacciones conductuales, que son importantes que las tengamos claras porque nosotros como intervinientes, como personas que podemos ofrecer eventualmente primeros auxilios psicológicos a un vecino, a un compañero de trabajo, a alguien que está cerca de nosotros, tenemos que estar como que muy pendientes de qué tipo de cosas pueden estar desarrollando estas personas. Entonces, algunas de esas reacciones comunes, no tienen que ser todas, pero algunas de estas se presentan. Es más, seguramente alguno de ustedes lo experimentó también. Es, por ejemplo, que a nivel fisiológico la persona manifiesta fatiga, cansancio, taquicardia, sudoración, cambios de apetito, malestar estomacal, hipersensibilidad y sobreactivación. Están permanentemente activos o están muy, muy delicados, empeoramiento de condiciones crónicas de salud. Por ejemplo, el que sufre hipertensión tiene la tensión totalmente descontrolada, el que tiene diabetes, entonces el azúcar se le mueve a cada rato, el que sufre el corazón tiene taquicardia en cada momento, por ejemplo, y cosas como aumento de la frecuencia respiratoria. Un elemento importante a considerar es que en el caso, por ejemplo, de Caracas y de Miranda, hay zonas que fueron afectadas, pero hay zonas que no fueron afectadas. Sin embargo, buena parte de la población experimentó el terremoto igual. O sea, había gente que estaba en sus casas y aunque afortunadamente no tuvieron pérdidas ni materiales ni pérdidas ni vidas, pérdidas humanas, vivieron toda la experiencia, vivieron todo el terremoto, lo vivieron con exactitud. Entonces, bueno, también hay que tomar en cuenta que estas personas que prestan primeros auxilios psicológicos, en algunos casos también, de alguna manera, han sido víctimas del evento. ¿Ok? Como dirían en el llano venezolano, están picados de culebra, en el sentido de que cualquier cosa que se parezca a que el monte se mueva, entonces uno asume que hay una culebra de nuevo, es decir, se puede repetir el evento. ¿Ok? Ese es un punto importante.
Otras reacciones comunes que nosotros podemos observar en el caso de las personas que están transitando estas situaciones de crisis son cambios cognitivos relacionados con el procesamiento de la información o el pensamiento, ¿no? Estas personas pueden estar confusas, desorientadas, no saber qué pasó, así como cuando uno se despierta en la madrugada y tuvo una pesadilla o estaba soñando y no, todavía no estás claro si lo que está ocurriendo es verdad o es mentira. Bueno, esa confusión es típica de las personas porque a las personas les parece todo tan bizarro, tan raro. ¿Qué pasó aquí? Que la persona puede tener la idea de que ya va, esto está ocurriendo de verdad, esto no está ocurriendo de verdad, esto no puede ser cierto, hay un proceso ahí como de negación. Entonces la persona está como confusa, o evidentemente la persona puede tener dificultades para tomar decisiones, puede experimentar sueños y pesadillas recurrentes, puede comenzar a cuestionar sus creencias, incluso si esta persona tiene algún tipo de creencias religiosas o espirituales, puede estar cuestionando sus creencias como por ejemplo, ¿por qué Dios permite que esto ocurre? ¿Por qué esto nos está pasando a nosotros? ¿Qué hemos hecho de mal? ¿No? Entonces puede comenzar a cuestionar su creencia porque su lógica natural se altera. Y es totalmente natural porque obviamente eh, ese movimiento sísmico fue tan fuera de lugar que uno se cuestiona si esto puede ser algo normal o no puede ser algo normal, ¿no? Preocupación, desorganización del pensamiento y dificultades para concentrarse y memorizar, por ejemplo, o mantener la memoria o apelar a la memoria. Otros efectos son los efectos emocionales, como por ejemplo, estas personas pueden estar deprimidas, pueden estar tristes, pueden sentir culpa, pueden sentir irritabilidad. Fíjense que un evento que yo he observado mucho con todas las personas que yo atiendo en consulta, sobre todo los que están fuera y los que están dentro de Venezuela. Pero una cosa interesante que ocurre con la gente que está fuera de Venezuela es que la gente que está fuera de Venezuela siente mucha culpa. ¿Ok? Sin haber hecho nada para que esto ocurriera, quiero decir. Entonces, sienten culpa. Hay depresión, hay tristeza, hay cambios de humor, hay ansiedad, miedo, desesperación, desesperanza, o sea, he perdido la confianza en el presente y en el futuro. Hay una especie de distamiento emocional, las personas están como muy planas, como que no lloran ni se ríen, están como muy planitas y puede haber sentimientos de insignificancia, de que no valgo para nada, mi vida no tiene sentido. Y en términos de los cambios conductuales, esas cosas que se ven más directamente, conductas de agresiva, pasividad, retraimiento, aislamiento, impulsividad, evitación de situaciones similares, llanto y problemas para dormir. Esas son algunas de esas reacciones comunes, fíjense, que hemos observado en cualquiera de las personas que han experimentado la crisis, tanto los que han sido víctimas directas, los que han estado en el contexto en que ocurrieron los eventos y también en las personas que han sido indirectas. Cuando hablo de víctimas directas me refiero tanto al que sufrió la catástrofe directamente y los afectó mucho, hasta el que sufrió el terremoto solamente y también las otras personas que desde la distancia observan lo que está ocurriendo. ¿Ok? Esas son entonces algunas de estas cosas que logramos observar. Em, Ahora vamos a pasar a el tema que nos atañe en esta situación, que es el tema de los primeros auxilios psicológicos y cómo nosotros podemos ofrecer este tipo de atención. Para eso, lo primero que tenemos que tener claro es qué son los primeros, qué es eso que se llama primeros auxilios psicológicos. Hemos entendido lo que son los primeros auxilios médicos, que son personas entrenadas para ofrecer las primeras atenciones vitales para mantener a la persona viva y mantener sus vitales controladas, vitales de vida, para que luego reciba algún tipo de atención especializada. En el caso de los primeros auxilios psicológicos, se trata de algo similar. Vamos a ver, ¿no? Entonces, básicamente, los primeros auxilios psicológicos son respuestas humanas de apoyo inmediato, breve y no invasivas, dirigidas a personas que están sufriendo y necesitan ayuda tras un evento crítico, ¿ok? Que le acabo de decir. Entonces, lo que los caracteriza son respuestas humanas hechas por personas en una situación crítica, son inmediatas, son breves, no es nada para profundizar son aproximaciones no invasivas, no, de ningún tipo de profundidad y donde no vamos a forzar a la gente a hacer nada. ¿Ok? Y es importante que se aplican en situaciones críticas, pero que también es importante dejar claro
que no son ningún tipo de terapia, no son un proceso de diagnóstico, ni psicológico ni psiquiátrico, ni pretenden que la persona reviva el evento que está ocurriendo. Ya lo vamos a ver con un poquitito más de detalle para que lo podamos entender. ¿Cuándo aplicamos los primeros auxilios psicológicos? Bueno, lo vamos a aplicar. Normalmente se aplica durante o inmediatamente después del acontecimiento, generalmente dentro de las primeras 72 horas del suceso. Por ejemplo, si hay, imagínense una planta, explotó una planta y la planta está encendida y están en plena situación de emergencia. En esa plena situación de emergencia se van aplicando los primeros auxilios psicológicos, bien sea las personas que lo están experimentando, las personas que están cerca del contexto y que están en crisis por eso. Entonces, por eso es que dice durante el evento, en el caso del terremoto, fue un doble sismo, duró un tiempo determinado, suponemos aproximadamente algunos hablan de 1 minuto y medio, 60 segundos, 35 segundos, pero bueno, fue una cosa que comenzó y terminó. Y estos primeros auxilios se aplicaron normalmente después. Pero hay situaciones que implican los primeros auxilios en un momento mientras está ocurriendo una situación. Por ejemplo, una familia recibe una mala noticia y mientras recibe la mala noticia, alguna de las personas está descompensándose en esa situación. Normalmente es lo que se aplica dentro de las primeras 72 horas del suceso. ¿Ok? Ya nosotros ya estamos hoy a 15 de julio. Han pasado bastantes días desde el terremoto. O sea que ya no estamos en periodos de aplicar primeros auxilios psicológicos normalmente, pero sí nos podemos topar con muchas situaciones que impliquen que uno deba dar algún tipo de atención a las personas. Entonces, normalmente se aplica ahí en ese periodo. ¿Ok? Esto no es taxativo, no quiere decir que sea así, porque la emergencia sigue, las personas siguen estando en los refugios y las personas siguen experimentando necesidades. Solo que en la medida que va pasando el tiempo, lo ideal es que comiencen a recibir atención especializada, en este caso de psicólogos o psiquiatras, por ejemplo. ¿Dónde se aplican los primeros auxilios psicológicos? Donde se esté lo suficientemente seguro para hacerlo. Debe ser un lugar donde exista cierta privacidad para hablar con el afectado, respetando su confidencialidad y dignidad. Vamos a hablar de eso un poquitito más adelante, cuál es el lugar donde debe ocurrir esto, pero básicamente es eso. Tiene que ser un lugar donde podamos aislar a la persona, en donde pueda recibir una atención segura, donde esté lejos de cualquier riesgo, donde se pueda respetar su dignidad y su confidencialidad. Hablamos de dignidad porque esa persona puede haber quedado sin ropa, puede estar sangrando, o esa persona puede estar llorando, o puede estar queriendo hablar de algún tema muy delicado. Entonces, eso requiere que se resguarde la dignidad y la confidencialidad. ¿Ok? ¿Qué diferencia, esto también es muy importante, qué diferencia hay entre estos primeros auxilios psicológicos y otro tipo de intervención? Eso lo tenemos que tener claro, porque ahí es donde podemos separar un poco la intervención que podemos hacer nosotros como colaboradores de la intervención de un profesional del área. ¿Ok? Entonces, vamos, ¿cuáles diferencias importantes? Y yo coloco estos cuatro elementos que son fundamentales, que son los primeros auxilios psicológicos, una cosa que se llama en psicología terapia breve, la terapia psicológica o psiquiátrica y el asesoramiento, consejería o coaching, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos son una intervención inmediata en primera instancia que se da en minutos, en horas y que la puede aplicar cualquier persona que tenga el entrenamiento para hacerlo, cualquier persona, lo cual quiere decir que cualquiera de ustedes, una vez que terminemos esta sesión del día de hoy, ustedes estarían en condiciones de aplicar este tipo de atención a estas personas. Entonces, es lo que se aplica inmediatamente en la primera instancia y aplicable por cualquier persona, mientras que la terapia breve son terapias que se aplican en una situación de crisis que suele durar semanas o meses por un profesional para tratar una crisis concreta. Y ahí tenemos una atención especializada. Este tipo de atenciones se aplican no en refugios, se suelen aplicar en clínica, en centros clínicos, en consultorios. Me explico, las personas tienen un problema delicado, por ejemplo, mira, no sé, la pérdida de un familiar, un divorcio, una separación, y entonces eso requiere una intervención inmediata para tratar un tema particular.
¿Ok? Luego tenemos la terapia psicológica y psiquiátrica, que bueno, que se va dirigida al tratamiento prolongado de un trastorno, de un problema del comportamiento, que requiere un tratamiento un poco más prolongado. Y finalmente está el asesoramiento, la consejería o el coaching, que ninguna de estas está dirigidas para tratar problemas del comportamiento, no están dirigidas a eso, sino que se dirige básicamente a ayudar a las personas a desarrollar alguna habilidad para el futuro. Es eso, ¿ok? Ni el asesoramiento, ni la consejería, ni el coaching están dirigidos a tratar problemas de la gente, problemas psicológicos. Están dirigidas probablemente a entrenar a una persona, a apoyarla en una situación que quiera desarrollar en el futuro, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos primeros auxilios psicológicos? Bueno, apoyar a los afectados de forma que tengan acceso, o sea, son los tres objetivos fundamentales, que ellos tengan acceso a apoyo físico, social y emocional, se sientan seguros, conectados a otros, en calma y con esperanza, y se sientan capaces de ayudarse a sí mismos como individuos y a su comunidad. Imagínense que ustedes tienen a una vecina, que es una señora mayor, que recibió una muy mala noticia y que es su vecina directa con la que ustedes conversan con cierta frecuencia y esa persona está pasando por una crisis. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es que tenga acceso a ese apoyo físico, social y emocional, porque está desequilibrada o desestructurada por lo que le está ocurriendo, que se sienta segura y conectada, otra vez en calma y con esperanza, y que sienta la capacidad de ayudarse a sí misma. Entonces, vamos a ver, estos elementos los vamos a ver un poquitito más adelante, pero antes de eso, vamos a hablar rápidamente de algunos elementos que tenemos que tomar en consideración antes nosotros como intervinientes para aplicar estos primeros auxilios psicológicos. El primer elemento al que hay que considerar es, bueno, el respeto, respetar la seguridad, la dignidad y los derechos de la persona. ¿Ok? Eso es bien importante porque esa persona está de alguna manera fuera de sus condiciones habituales. Esa persona necesita apoyo y nosotros, que se supone que estamos en mejores condiciones, debemos ayudar a respetar la seguridad y la dignidad y los derechos humanos de esa persona. Tenemos que tener en cuenta otras medidas de respuesta de emergencia que se deban aplicar en la situación y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros. Vamos a ver rápidamente a qué nos estamos refiriendo con eso. Lo primero es respetar la seguridad y la dignidad y los derechos de esa persona. Este, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos que evitar que nuestras acciones provoquen mayor peligro o daño. O sea, nosotros tenemos que lograr que nuestras acciones no perjudiquen a la otra persona de ninguna manera, ponerlos a hacer cosas que empeoren su situación. Hay que asegurarse de que estas personas estén protegidas de otro daño. Por eso, en situaciones de catástrofe, incendios, explosiones, derrumbes, a las personas lo primero que hay que hacer es llevarla a un lugar donde se pueda sentir medianamente seguro, que esté en un lugar donde no vaya a sufrir otro daño. ¿Ok? Entonces, ese es el otro elemento, garantizar eso. Tratar a las personas con respeto y de acuerdo a las normas culturales y sociales. Es importante resguardar a las personas porque esas personas están en situaciones de vulnerabilidad. Una persona, por ejemplo, el caso de una mujer que esté desnuda porque debido al terremoto perdió su ropa y está pensando en ese momento, está confusa, no se da cuenta que está desnuda o está buscando a sus familiares. Entonces, ahí rápidamente tenemos que intervenir para ayudarla, para cubrirla, para proveerle de ropa y guiarla en lo que sea que esté tratando de hacer, de manera de que no cometa algún acto de riesgo. Entonces, hay que tratar a la persona con respeto y respetando sus normas culturales. Por ejemplo, si nosotros, no sé, vamos a atender a una persona de orientación árabe, por ejemplo, y los árabes tienen ciertas reglas en particulares, como por ejemplo, en algunas culturas las mujeres no pueden ser tocadas por hombres, por ejemplo. Entonces, bueno, tener como mucho cuidado de cómo nos vamos a aproximar a esa persona, respetando sus normas culturales y sociales y lo que se puede y lo que no se puede hacer. Asegurar que las personas pueden acceder a la ayuda de forma justa y sin discriminación, o sea, que todos reciban atención por igual. Ayudar a las personas a velar por sus derechos, porque repito, esa persona está desorientada y probablemente no se da cuenta que se le puede estar violentando sus derechos y actuar por el mejor interés de la persona. Entonces, a eso nos referimos con respetar la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas. Que las personas básicamente sean bien tratadas y tratadas adecuadamente.
Otro elemento importante, si vamos a intervenir en este tipo de emergencia, por ejemplo, hablamos de la vecinita, la señora mayor que está sola y que hemos llamado, no sé, hemos pedido ayuda de otros vecinos y hemos llamado a los cuerpos de seguridad. Por ejemplo, garantizar que nadie de los vecinos o de las personas que intervengan vayan a hacer algo fuera del lugar, como por ejemplo, bueno, me voy a meter en el apartamento de la vecina y me voy a meter en las habitaciones y voy a hacer otra cosa o voy a proponer que a la vecina se le dé algún tipo de medicamento cuando la persona que lo está proponiendo no es médico, no es personal de salud, qué sé yo. Entonces, ahí es cuando uno tiene que resguardar y decir, ya un momento. Este tipo de cosas no se pueden hacer hasta que no venga un personal especializado. Lo otro, bueno, es seguir las indicaciones de las autoridades. Siempre para estos eventos hay personal que organiza las acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguir las indicaciones de la autoridad competente a cargo de la crisis. Por ejemplo, no caminen por tales lugares o no se metan para tales lugares o no entren a tales carpas o no hablen de tales o cuales temas, por ejemplo. Es importante que nosotros que vamos a ofrecer la ayuda, si estamos en una situación de esto, informarnos de esas respuestas de emergencia que se están articulando, es decir, hacia dónde se están llevando a las personas, dónde están los triajes, dónde están las carpas donde se está ofreciendo comida, donde se está ofreciendo atención médica, donde se está ofreciendo vestimenta, donde se está ofreciendo descanso, las listas donde se están notando las personas que son sobrevivientes, qué sé yo. Entonces, es eso, informarse de todo lo que está contribuyendo a manejar la emergencia. Por supuesto, no estorbar al personal de búsqueda y rescate y ser consciente del rol que nosotros cumplimos, es decir, sabemos hasta dónde vamos y qué es lo más que podemos hacer. ¿Ok? También es importante tomar en cuenta que en estas situaciones cuando vamos a actuar, nosotros vamos a participar, que nosotros tengamos siempre un kit de emergencia. Por ejemplo, en este caso de la catástrofe, bueno, tener un bolso con agua, dulce, pañuelo, un directorio de emergencia, de repente algún objeto para ayudar a las personas a distraerse, estas peloticas antiestrés, lápices de color, ese tipo de cosas. Me refiero cuando vamos a hacer la acción de intervinientes, ¿no? O sea, vamos a una situación donde vamos a apoyar, entonces tener como ese kit para apoyar en ese tipo de situación tener un kit de emergencia para intervenir en eso. ¿Ok? Y el tercer aspecto importante, antes de aplicar los primeros auxilios psicológicos, es que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos y a nuestros compañeros. Que nos cuidemos a nosotros mismos si lo estamos haciendo solo y que cuidemos a nuestros compañeros en caso de que lo estemos haciendo con otras personas. Entonces, por ejemplo, tenemos que prepararnos para ayudar. Tenemos que informarnos sobre la situación, tenemos que saber qué está ocurriendo. No podemos ser impulsivos, mira, me voy para tal lugar y yo voy ahí, yo voy a ayudar. Tenemos que informarnos qué está pasando, ¿ok? Además de las funciones de las personas que están prestando ayuda. ¿Qué está pasando para que con nuestro comportamiento no empeoremos la situación? Tener en cuenta la propia salud, preguntarnos cómo está mi salud, yo estoy en buenas condiciones de salud para yo ir a apoyar o enfrentar una situación de este tipo. Eso es muy importante porque probablemente me voy a terminar convirtiendo yo en una carga en una situación de salud de ese tipo. ¿Ok? Decidir si verdaderamente se está en capacidad para ayudar a la situación. Eso es bien importante, ¿no? Yo creo que algunas preguntas que nos puedan ayudar a verificar si nosotros podemos ayudar es, por ejemplo, ¿cómo me siento emocionalmente hoy? ¿Tengo en este momento alguna crisis personal actual, un duelo reciente que no me permita involucrarme en una situación más grave? ¿Estoy físicamente bien? ¿Estoy descansado? ¿Estoy bien alimentado? ¿Estoy en condiciones de meterme en una situación de ese tipo? Me siento capaz de manejar relatos, por ejemplo, de dolor intenso en este momento. En este caso, estoy hablando, por supuesto, cuando nosotros estamos aplicando primero auxilio psicológico. Una anécdota. Yo, por ejemplo, el mismo día o el día siguiente hablé con un colega y este colega me dijo, no me siento en condiciones de escuchar a nadie en este momento. Yo puedo ayudar de otra manera. Yo puedo ayudar con la logística, trasladando cosas, cargando agua, puedo ayudar a repartir ropa, pero no estoy en condiciones de escuchar a nadie. Y yo lo entiendo perfectamente. Obviamente eso interactúa con el momento histórico que él tiene, pues como ser humano tiene una situación particular y no me siento en condiciones de hablar y de escuchar a otras personas. Entonces, uno tiene que entender sus propias limitaciones y probablemente decir, mira, yo colaboro de otra manera, mira, yo mando dinero,
yo me encargo de otra cosa, yo les preparo comida y les llevo, la doñita al lado no puede cocinar, bueno, déjame prepararle comida y garantizar que tenga comida, pero que sea otro vecino el que se encargue de cuidarla diariamente porque no estoy en condiciones de escucharla porque tengo unos padres que están en situación similar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces hay que revisar si yo estoy en condiciones para hacer este tipo de ayuda. Y eso no es malo, el que uno conozca la limitación y diga, mira, no estoy en condiciones para eso. Y me refiero obviamente para escuchar el relato de estas personas que están pasando por un momento muy complejo y no es fácil. Yo he escuchado de gente que bajó a La Guaira y me decía, una cosa es escucharlo aquí arriba y otra cosa es estar allá abajo y sentir el olor y ver las cosas y escuchar a la gente. O sea, conozco de gente que regresó realmente movilizada emocionalmente porque no es una situación fácil. Entonces, vamos entonces a la parte medular, ya estamos en más de la mitad de esta sesión. Vamos a la parte medular, que es la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, y luego les voy a hablar de unas técnicas interesantes que pueden aplicar para estos pasos que les voy a dar, ¿no? Entonces, podemos decir que podemos dividir los pasos de los primeros auxilios psicológicos en cuatro pasos fundamentales. Uno es preparar, el otro es observar, el otro es escuchar y el otro es conectar. Esas cuatro cosas ya se las voy a explicar con detalle a qué me refiero con cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, la primera es preparar. Eh, esta fase lo que básicamente se refiere es informarse sobre lo ocurrido, informarse sobre los servicios de apoyo disponibles. Me explico, porque por ejemplo, si yo me informo sobre lo que ocurrió, mira, hay un gran incendio, explotó algo. Por ejemplo, algunos quizás no recordarán de los que estamos aquí, algunos sí. Por ejemplo, cuando hubo la explosión de Tacoa, allá abajo, justamente en La Guaira, ¿no? El incendio de Tacoa, que fue un incendio muy fulminante, muy fuerte. Uno tiene que informarse de lo que está ocurriendo. Y porque también tú dices, bueno, pero si aquello no está controlado, ¿cómo yo entro a una situación que no está controlada? Debe haber un control previo de gente especializada, servicio de rescate, bomberiles, de defensa civil, que acordone la situación para que luego podamos ofrecer ayuda. Entonces tenemos que estar como preparados con eso, ¿no? Con informarse lo ocurrido, informarse sobre los apoyos, servicios y apoyos disponibles, cómo puedo dar apoyo, porque no solo con mi palabra, con decir palabras agradables, yo voy a ayudar a que la gente esté bien, necesito otro tipo de apoyo. Y informarse sobre posibles riesgos a la seguridad. Eso es muy, muy importante. ¿Ok? Tener claro cuáles son los posibles riesgos que pueden haber a partir de ese evento. Entonces, más específicamente, antes de acudir al sitio de la crisis, necesitamos primero explorar la situación de la crisis, lo que ocurrió, la cantidad de personas afectadas de ser posible. Luego tenemos que tener los servicios de apoyo disponibles, eh, tener información sobre la atención médica, hay atención médica, cómo pueden acceder las personas a estos servicios que proveen alimento, al agua, al refugio, a la búsqueda de personas. Es muy importante porque nosotros rápidamente vamos a orientar a esas personas para eso. A veces no tenemos que hablar mucho, lo que tenemos que hacer es observar y ver que la persona necesita una ayuda y a veces casi que sin preguntarle llevarlo al lugar donde tiene que recibir atención, porque la persona no está ni siquiera en condiciones de saber qué necesita. Y lo otro tiene que ver con las cuestiones de seguridad. Por ejemplo, si la situación terminó, si la situación sigue, si sigue el incendio, si siguen las explosiones, si siguen, no sé, el ataque terrorista, hay más accidentes, si el lugar donde estoy está en riesgo todavía, por ejemplo. Entonces, verificar un poco cómo están las zonas y cuáles son las zonas seguras en las que se puede tener acceso y en las que no se tiene acceso. ¿Ok? El otro elemento tiene que ver con observar y es básicamente primero comprobar la seguridad, comprobar si hay personas con necesidades básicas urgentes y aquí sí comienza la intervención con los otros, comprobar si hay personas con reacciones de angustia profunda. Por ejemplo, en el punto anterior de preparar, se me olvidó decirles, por ejemplo, que es muy importante en las láminas que yo les estoy presentando, en las imágenes que yo les estoy colocando, aparecen muchas personas con cascos, con chalecos y con botas de seguridad. Eso es lo ideal. Lo ideal es que una persona que va a ofrecer este tipo de ayuda vaya con la mínima indumentaria que le permita tener seguridad del lugar donde está. Entonces, protección cefálica del cráneo, algún tipo de identificación que me identifique como persona que ofrezco ayuda,
algunos, bueno, con ropa cómoda para prestar esta atención y el empleo de zapatos de seguridad, por ejemplo, por si acaso ocurre, cae algún tipo de desperdicio, qué sé yo, que me pueda hacer daño. ¿Ok? Entonces, en comprobar, vamos a observar la seguridad, comprobar la seguridad del sitio, comprobar si hay personas con necesidades básicas urgentes, y ahí tenemos que observar rápidamente porque son las primeras personas a las que vamos a atender, y comprobar si hay personas con reacciones de angustia profunda, que son dos tipos de personas. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, se debe dedicar tiempo a observar la situación con el objetivo de calmar, estar a salvo y reflexionar antes de actuar. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a observar. Una persona que va a prestar primer auxilio psicológico no puede ser una persona impulsiva. No puede ser una persona que se ponga nerviosa rápido y comienza a correr. No, tiene que ser más bien alguien que observe desde lejos. Por ejemplo, las personas que ofrecen primeros auxilios, rescatistas y bomberos, trabajan rápido, pero ellos se toman unos segundos para observar lo que está ocurriendo. Tienen que tomárselo para poder actuar. Entonces, por ejemplo, vamos a observar la seguridad, posibles peligros, se debe encontrar un ambiente en el cual no se sufran ni se causen daños a otras personas. Es decir, tenemos que tener un lugar donde estemos nosotros y donde podamos ofrecerle ayuda a las personas. Eso hay que buscar ese lugar. ¿Dónde está ese lugar seguro? Número dos, tenemos que observar a personas que tienen necesidades evidentes, urgentes. Por ejemplo, buscar ayuda para las personas que tengan, por ejemplo, personas que estén heridas, personas que tengan traumatismo físico. Recuerden que en esta escala de necesidad lo primero es la parte de salud y médica. ¿Ok? Y después vendrán las atenciones psicológicas. Lo primero es la necesidad evidente. Ah, mira, tiene una herida, está sangrando, tiene una fractura. Esa persona casi, casi que sin pedirle autorización, hay que tomarla y llevarla a un lugar donde reciba atención. Y la otra cosa importante, que es muy, muy importante, es la atención de niños y adolescentes. Fíjense que en estas situaciones los niños están muy desorientados, los niños a veces, en algunos casos, pierden a su familia, no tienen qué hacer. Entonces es muy importante atenderlos porque ellos están desorientados, necesitan ayuda inmediatamente, necesitan a alguien que se pare firme delante de ellos y que les ofrezca ayuda inmediata. Llevarlos a un punto donde se registren, un lugar donde estén tranquilos, bueno, no, no sé si tranquilos, pero que estén seguros sobre todo. Personas con problemas de salud o discapacidad también, personas con discapacidad, y esto incluye, por supuesto, a los adultos mayores, personas que tienen dificultad de movilidad, sobre todo, y personas que puedan ser víctimas de discriminación y violencia. ¿Ok? Entonces, hay que observar y inmediatamente actuar sobre estas personas. Y luego, las personas con reacciones de angustia, que este es como el tercer nivel, ¿ves? Fíjense que este es el nivel de abordaje, ¿no? Observar lugares seguros, observar las personas con evidentes necesidades básicas, con personas con vulnerabilidad, y el último punto es observar a las personas con angustia grave, que no es que son menos importantes, pero son personas que, bueno, que no tienen alguna reacción evidente de salud en términos físico o biológico que pueda darle cese inmediato a su estado, a su vida. Entonces, a estas personas las abordamos entonces inmediatamente. Entonces, observamos a personas que tengan algún tipo de síntoma de angustia grave, personas a las que les pueda ser útil algún tipo de primer auxilio psicológico. Y bueno, los criterios son los que observamos, los que comentamos al principio. Por ejemplo, síntomas físicos como los vemos temblando, sentados, solos, tienen llanto descontrolado, tristeza, están sobreactivados, están irritables, están rabiosos, están enfadados, confusos, están aturdidos, están caminando como sonámbulos, están encerrados en sí mismos, muy callados, no responden cuando se les habla. eh, mm, Están en silencio absoluto, y que en general no están en condiciones para cuidarse. Entonces, esas personas están en estado de vulnerabilidad y necesitan nuestra atención. Y el otro punto el tercer punto de los primeros auxilios psicológicos tiene que ver con la escucha. ¿Ok? Entonces ya preparamos, ya observamos la población, a la gente que podemos atender, que podemos ayudar. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo, ¿no? Supongamos la misma vecina mayor sufrió una situación compleja y estaba ahí con algún nietito. Y entonces uno observa, estamos atendiendo a la señora que tiene una crisis,
pero los nietos están ahí como que nietos de 10 años, 11 años, están descontrolados, no saben qué hacer, no entienden qué está ocurriendo, entonces ellos también requieren atención. Fíjense que ahí se puede aplicar primero auxilio psicológico. Entonces, el tercer punto, después de observar lo que vamos a atender, entonces vamos a la fase medular, que es la escucha. Y implica acercarse a la persona que necesita ayuda, preguntar a la persona sobre sus necesidades y escuchar a la persona y ayudar a que se calmen. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hablar un poco sobre eso, sobre em, qué tenemos que hacer en esta fase, que es muy, muy importante para no confundirla con la atención que hace un profesional. Porque aquí es donde las personas siempre tienen dudas, pero ¿qué hablo con la persona? ¿Qué le digo? ¿De qué tiene que venir la cosa? ¿Qué es lo que hace un psicólogo en estos casos? Entonces, aquí esta es la parte creo que más importante de esta charla. ¿Qué tenemos que hacer una vez que ya hemos hecho lo anterior y que tenemos a la persona frente a nosotros? Entonces, es fundamental entender la situación de las personas para poderles ayudar y tranquilizarle. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la tendencia, obviamente, de creer que está ocurriendo algo gravísimo y que por lo tanto, como está ocurriendo algo gravísimo, la persona lo vive de la misma manera. Y la verdad es que no necesariamente es así. La persona no lo puede, no necesariamente lo está viviendo de la misma manera. La persona puede estar aturdida, la persona puede estar en negación, la persona puede creer que esto es un sueño, la persona puede estar en shock, la persona puede estar, por ejemplo, escuché de una persona que estuvo como 2 días bajo los escombros, 3 días, la sacaron y la persona prácticamente se reencontró con su familia, supongo que aquí en Caracas, e inmediatamente se puso a preparar un poco de arepas para llevarle a la gente. Entonces, bueno, uno dice, bueno, qué chévere, mira, se puso a hacer cosas. Bueno, sí es verdad, está bien, pero esas son reacciones que las personas pueden tener inmediatamente hasta que va a venir el momento en que a uno le va a hacer como el insight o le va a calzar la locha y uno va a decir, Dios mío, mira lo que ocurrió y ahí comienza la crisis, ¿ok? Muchas veces nosotros hemos pasado por situaciones complejas y después de que pasamos por la situación compleja es que nos baja y nos sentimos derrumbados. Entonces, asumir automáticamente que nosotros sabemos qué necesita la otra persona a veces es un error. Por eso es fundamental entender su situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, antes de hablarles de los pasos importantes, hay que tener claro los principios éticos para la escucha, ¿no? Primero, lo que les decía hace rato, respetar sus valores, su cultura, no ser invasivo, mantenerlo compartido en privado, lo que nos está diciendo tiene que mantenerse en privado, la persona tiene que ganarse nuestra confianza, no lo vamos a ir relatando por ahí en todos lados. Es lo primero. Y lo segundo, bueno, y ustedes me dirán, bueno, ¿y hasta qué punto lo que yo escucho ahí lo puedo compartir con otra persona? Bueno, usted lo va a compartir con otra persona y lo va a compartir con personal especializado solo cuando usted observe que está en riesgo la vida de esa persona o de otros. Ahí sí. De hecho, la ley, en el caso del ejercicio de la psicología clínica, nos dice que nosotros manejamos confidencialmente todo lo que nos dice la gente, a menos que observemos que está en riesgo esa persona, ella o otras personas de su entorno, o que un tribunal nos obligue a hablar. ¿Ok? Entonces, esas son las ocasiones que no, repito, no se le van a ocurrir. No se le van a ocurrir. Pero entonces tenemos que guardar la confidencialidad y a menos que observemos que está en riesgo su vida, que la persona puede atentar contra su vida o contra otras personas y ahí sí mismo, ahí tenemos que resguardar al colectivo en este sentido. ¿Ok? Entonces, eso por ahí. Y lo otro, bueno, otra cosa importantísima es respetar el derecho de la persona a no querer recibir ayuda. Eso es importante. Si la persona les dice, no quiero recibir ayuda, y eso puede pasar porque, bueno, porque las personas tenemos distintas competencias. Hay personas, como les digo, la persona que creyó que era más útil yéndose a casa de su familia y preparando arepa y no quiere hablar en este momento, es válido. Eso es válido. Lo que sí es importante es recordarle a esa persona es que si rechaza la atención, ese apoyo, y nosotros observamos que los aspectos vitales se están manejando bien, es decir, está caminando bien, está pensando más o menos adecuadamente, se está cuidando a sí mismo, tiene todos los elementos básicos cuidados. Entonces recordarle que
yo estoy disponible. En caso de que me necesites, estoy disponible, ¿ok? De repente alguien se mete en un refugio y entonces esa persona de repente se acuesta, come, se higieniza, de repente ve su teléfono, duerme un rato, conversa con sus familiares y ustedes dicen, bueno, sí está viviendo una crisis, pero no está haciendo nada de riesgo. Entonces esa persona te dice, no, 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 tranquila, no te preocupes, de repente hay otras personas que lo necesitan más que yo. Y perfecto, pero dejarle claro, cualquier cosa, estoy aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero es dirigirnos a la persona que puede necesitar nuestro apoyo con respeto y teniendo en cuenta su cultura, es decir, sus costumbres, no ser invasivo, evitar cometer algún tipo de cosa que salga dentro o que la persona le pueda resultar irrespetuosa. Y eso implica, primero, tenemos que presentarnos. Yo tengo que llegar y decir, mira, mi nombre es Leonardo Hernández Mata y soy personal de tal institución o soy personal que está ayudando a las personas. Lo primero, tengo que presentarme con mi nombre y apellido y decir a quién represento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra vecina que tuvo una crisis y no sabe quién soy yo, de repente decirle, hola, hola vecina, mire, yo soy la vecina, mi nombre es Laura y yo soy la vecina del 4B. Estoy aquí para ayudarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, decir quién soy yo, qué es lo que estoy haciendo, porque la persona puede estar perturbada, puede estar perdida y tener desconfianza de nosotros. Lo otro es encontrar un lugar seguro y tranquilo para hablar, un lugar seguro donde se resguarde la confidencialidad, que sea seguro y que esté lejos de cualquier otro riesgo. ¿Ok? Por lo tanto, a las personas hay que alejarla de esos lugares, de los lugares donde hay riesgo, si es que hubiese riesgo todavía, y preguntarle, a veces uno puede preguntarle, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? No para que me dé un detalle fidedigno, sino para conocer qué sabe la persona de lo que ocurrió, qué pasó o qué está pasando, qué idea tiene la persona de lo que ocurrió y pues, de repente la persona dice, ay, no sé, me desmayé y de repente me desperté y veo que la pared se cayó. Entonces tú dices, ah, ok, ya veo que esta persona tiene solamente algunos elementos de la información. De repente no está al tanto de que hubo un sismo o de que ocurrió una explosión. Entonces, preguntarle en qué se le puede ayudar luego, qué necesitas en este momento. La persona te puede decir, mira, necesito agua, necesito estar tranquila, no sé qué necesito, no sé dónde estoy. Eso es importante. Entonces, preguntarle qué puede necesitar y ayudar. Y el cuarto paso es ayudarle a la persona a que se sienta cómoda y mantenerse a salvo. Cuidar su privacidad y evitar que se quede sola si está angustiada. Eso es lo primero. Entonces, nosotros nos vamos a convertir como una especie de cordón para cuidar y resguardar a la persona. Entonces, en cuanto a las preguntas sobre las necesidades y precauciones, bueno, hay que ofrecer los elementos que se puedan ofrecer de acuerdo a la situación. Hay cosas que la persona me va a decir, hay cosas que no me va a decir. Por ejemplo, si la persona está desnuda o tiene la ropa rota, entonces inmediatamente yo probablemente tendré que buscarle ropa. Le puedo preguntar y le puedo decir, ¿te parece si te cambiamos la ropa que tienes? Debes cambiártela. O ponerle un abrigo encima. A veces no tenemos que preguntar mucho eso. Si nos pide agua, le damos cobija, le damos ropa, sea lo que sea en ese momento que tengamos a la mano para ayudar a la persona. De repente, en el caso de nuestra vecina, la abuelita nos dice, llama a mi hija. Ok, cuéntame cuál es el nombre de tu hija, dónde está el número de tu hija, dónde está tu hija en este momento, dónde crees que está. Ah, no, mi hija está fuera del país, mi hija está en el trabajo, como sea. Entonces, ese tipo de información que necesita. Y averiguar qué es lo más importante en ese momento para ayudarles a establecer su prioridad, o sea, averiguar eso, ¿no? A veces la persona no te dice, no sabe qué hacer. Entonces uno le pregunta, ¿tú vives sola en esta casa? ¿Hay alguien más que viva contigo? ¿Tienes un hijo, tienes un esposo, tienes alguien a quien pueda llamar? ¿Me explico? Y si la persona está aturdida y no lo sabe, entonces uno le pregunta a los que están ahí, al niño de 10 años, mira, hola, tú vives con tu abuela, ¿quién vive con tu abuela? ¿Quién más vive en esta casa? ¿Conoces a alguien a que se pueda llamar? Ese tipo de cosas. Entonces son preguntas básicas para resguardar la integridad de la persona. Lo mismo pasa en el caso del terremoto, de la catástrofe. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿Qué pasó? ¿Has hablado con alguien? Por ejemplo, son
preguntas básicas, ¿qué necesitas y qué quieres? Y luego la persona te dirá, mira, quiero saber dónde está mi mamá, quiero saber dónde está mi papá, todo ese tipo de cosas. Ya luego les voy a decir más o menos cómo vamos a responder a este tipo de preguntas también, ¿no? Entonces, y el tercer punto, entonces dijimos, dirigirnos a la persona con que necesitan el apoyo, preguntar sobre sus necesidades básicas y el tercer punto es escuchar a la persona. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Es permanecer cerca sin presionarles para que hablen. No tenemos que presionarlos para que hablen. No, no es la intención, es simplemente preguntar. Si no quieren hablar, no hablamos, pero conservamos su perímetro, que esté tranquila, que esté tranquila, no, perdón, que esté resguardada. ¿Ok? Entonces, escucharle si desean contar lo ocurrido, es decir, no obligarlos a contar lo ocurrido. Uno les puede preguntar qué pasó para entender cómo ellos se encuentran en tiempo, espacio y persona, para saber quiénes son, si saben quiénes son, si saben qué está ocurriendo, si saben dónde están. ¿Me explico? Porque muchas personas están aturdidas y no saben, dicen, no sé qué pasa, no sé. Entonces, yo le pregunto qué pasó para entender qué creen ellos que está ocurriendo. ¿Ok? Pero no presionarlos. De repente la persona puede comenzar a llorar y decir, te ocurrió esto, se derrumbó mi casa, me pasó esto, vi a mi mamá, vi a mi papá y tal, y que te lo cuente. Pero si no lo quiere contar, no tenemos que tocar esa tecla. De verdad, no la tenemos que tocar. No es necesario tocar esa tecla en ese momento. ¿Ok? Si está muy angustiada, vamos a ayudarla a calmarse e intentar asegurarse de que no se queden solas, ¿ok? Y para eso vamos a emplear algunas estrategias, ¿no? Y aquí les pido toda la atención posible porque les voy a comentar algunas estrategias que pueden ser útiles y válidas para este tipo de experiencia, ¿no? Entonces, aquí es esta parte gruesa que podemos utilizar para lograr que esa persona llegue a un punto en donde esté un poco más tranquila para que pueda ser más operativo. No es para que resuelva el conflicto, no se puede resolver el conflicto. Lo que estamos buscando es ser un poquitito más operativo. Entonces, vamos a ayudar a tranquilizarle. Por ejemplo, una cosa importante, hablar con un tono de voz tranquilo y suave, mantener contacto visual. ¿Ok? Y recordarle que está a salvo, que está en un lugar donde está a salvo, o sea, por lo menos él ahí está a salvo. Mantener una postura corporal similar a la de él, ¿no? Si la persona está un poco acercándose hacia el frente, nos acercamos un poco. Si la persona está un poco, digamos, mirando hacia el suelo, entonces acercarnos un poco a ese nivel. Si es un niño muy pequeño, de repente agacharnos o arrodillarnos. Bueno, arrodillarnos quizás no es la mejor estrategia, quizás agacharnos. Digo yo, arrodillarnos no es bueno porque si hay que salir corriendo, no es bueno estar arrodillado, pero estar, por ejemplo, agachado, por ejemplo. Y entonces fíjense, lo que vamos a buscar en este caso, me refiero a las personas que, me refiero a las personas que estén alteradas, ¿ok? No a las personas que no están alteradas. Vamos a buscar la manera que vuelvan a establecer contacto con su entorno. Entonces, hay varias estrategias que yo les planteo acá. No se tienen que aplicar todas, se pueden aplicar varias o alguna de estas. Por ejemplo, una es la respiración, se llama respiración 4-4-4, ¿no? Que es inhalar en 4 segundos, mantener en 4 segundos y exhalar lentamente en 4 segundos por la boca. ¿Ok? Esto se puede utilizar una persona que tenga un ataque de pánico. Seguramente nosotros conocemos personas que han tenido ataque de pánico. No está ocurriendo nada grave en su entorno, pero de repente tuvieron un ataque de pánico. Y entonces están inquietos, se mueven de un lado para otro, quieren salir corriendo. Entonces uno le pide, bueno, vamos a respirar, respira, toma una respiración en 4 segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Mantén en 4 segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Y exhala en 4 segundos. Y esto lo podemos repetir durante 3 o 4 veces máximo. Luego que respire normal y después podemos hacer una serie de nuevo. ¿Ok? Esa es una, ¿no? La otra, bueno, por ejemplo, varias de las estrategias es lograr anclaje. Anclaje significa que se ubiquen en tiempo y espacio. Entonces, por ejemplo, se le puede pedir que pongan los pies en el suelo y que se concentren en ese contacto con el suelo. O sea, siente el suelo, sienta la situación. Por ejemplo, se le puede pedir a la persona que repiquee con los dedos o con las manos sobre el regazo, sobre las piernas, o sea, que toque uno, dos, tres, cuatro con los dedos, que vaya tocando de esta manera. Por ejemplo, puede ser una estrategia. Por ejemplo, podemos utilizar una cosa que se llama anclaje 5-4-3-2-1. Por ejemplo, se le puede pedir a la persona, de acuerdo al caso, ojo, de acuerdo al caso, esto no se puede aplicar igual para todo el mundo.
pero le pedimos a la persona para que se concentre, le podemos decir, bueno, quiero que identifique 5 objetos que se puedan ver de aquí del entorno donde estamos. Ok, ahora quiero que identifique 4 objetos o cosas que se puedan tocar. Y mira, se puede tocar esto, esto. Ahora quiero que identifiques 3 cosas que se puedan oír. Ahora quiero que identifiques 2 cosas que puedas oler de este entorno y quiero que identifiques una cosa que puedas saborear, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, aquí se aplica una estrategia, esa estrategia se llama distracción de la atención y es sacarlo del foco de estás escuchando y estás aturdido con todo lo que está ocurriendo. Entonces, lo que estamos buscando es eso, es que la persona se concentre en otro foco. Cuando el cerebro se concentra en otro foco, deja de responder a la crisis. ¿Ok? Otro, por ejemplo, otra estrategia de anclaje físico o anclaje corporal puede ser que se le pida a las personas lo que les decía, eso, que pongan los pies en el piso firmemente, que sientan el piso, que, por ejemplo, estiren los brazos fuerte o que presionen sus manos unas contra la otra así fuerte y se concentre en esa sensación de tensión y que luego al rato, después de unos 30 segundos, unos 20 segundos, sientan la distensión cuando sueltan los brazos y que se concentren en esa sensación. ¿Ok? Esa sensación puede facilitar un poco la relajación. Por un lado, facilita la relajación, pero por el otro lado, distrae la atención. También podríamos aplicar una estrategia que se llama la caja fuerte visual, que la persona le decimos, bueno, imagínate que tienes una caja fuerte y que ahí vamos a guardar por un ratito los pensamientos que te desbordan y que te están desesperando. Por ejemplo, le podemos decir, vamos a guardar esos pensamientos desbordantes durante 30 minutos. Y le imaginamos que hay una caja fuerte y comenzamos a contar 30 minutos. Entonces vamos a guardarlo. La persona va a hacer el intento de guardarlo y después de los 30 minutos puede volverlos a sacar. Pero luego, en la medida que va pasando la crisis, podemos ampliar el tiempo. Vamos a guardarlo durante 1 hora, ahora vamos a guardarlo durante 2 horas. Y así hasta que la persona, obviamente, no es que sea una cosa sencilla, pero la persona hace el intento de guardarlos ahí y se llega como a un acuerdo de no tocar el tema por ahora durante ese tiempo. Esa es otra estrategia que puede utilizarse. También se puede utilizar una estrategia de enfoque único, que esto es lo que se llama, es una estrategia de mindfulness, que es que se le pide a la persona, por ejemplo, que toque un objeto, agarre un objeto, se le puede pedir que cierre los ojos, si es posible, a veces cerrar los ojos puede ser contraproducente en ese momento de crisis, si no se le pide que mantenga los ojos abiertos y que comience en voz alta a describir con el mayor detalle eso que tiene, qué color tiene, qué forma tiene, qué textura tiene, para qué sirve, cómo se siente, si te lo pones en la nariz, qué siente, si te lo pones en las manos, qué siente, si te lo pones en los ojos, qué siente, qué percibe, las imperfecciones que tienes, el color, los reflejos, la sombra, o sea, que se quede un rato ahí describiéndome en detalle ese objeto. ¿Ok? Como les digo, esto es una estrategia que se emplea para distraer un poco la atención. Hay otra técnica que es la técnica de la mariposa, que es el abrazo de la mariposa, que básicamente lo que hacemos es pedirle a la persona que cruce sus brazos de esta manera y que luego con las manos comience a mover las manos de un lado para otro. Esta técnica, como implica un poco utilizar recursos físicos que no usamos siempre hace que el cerebro se ponga a trabajar en que la actividad salga bien. Entonces, te obliga a salir del foco, ¿no? Entonces, hacer toques alternativas, hacer movimiento con los dedos. Este movimiento bilateral ayuda a que haya una activación más fisiológica, distinta a la habitual y que podamos distraer también la atención. ¿Qué más se le puede pedir a las personas que, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama así, stop, creo que se llama, por ejemplo, pensemos en 5 cosas que comienzan por la letra C, 5 animales que comiencen por la C, 5 ciudades que comienzan con la C, 5 objetos que comiencen por la C, qué sé yo. Y entonces así lo ayudamos y le pedimos que lo diga en voz alta. Y la otra que tiene que ver con la primera, que tiene que ver con la respiración, por ejemplo, tomar respiración con resistencia, se le pide a la persona que tome una respiración profunda, que la mantenga y que luego bote el aire, pero como con los labios cerrados, así, como desinflando lentamente un globo, ¿no? Entonces respira, ¿ok? Mantiene un poquito y después
exhala lentamente. Ese tipo de estrategias ayudan a que la persona se calme. Y finalmente, la última fase de estos primeros auxilios psicológicos es conectar. ¿Ok? Conectar, ¿qué explica conectar? Lo que implica es ayudarlo a satisfacer sus necesidades básicas, a acceder. Aquí ya es acceder a sus necesidades básicas. Es decir, aquí estamos ayudando a la persona a que poco a poco se vaya siendo responsable de sus acciones, proporcionar información de lo que está ocurriendo, ayudarle a afrontar sus problemas y conectar con a las personas o familiares de su grupo de apoyo. Entonces, rapidito, ya estamos en la parte final, ya estamos por terminar, les hablo de este tipo de esta última fase, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, como les digo, ya la persona ha pasado por un periodo de desconexión, eso puede haber involucrado un día, 2 días, 3 días, entonces, o quizás menos. Entonces vamos a ayudar a la persona a que se ayude a sí misma y a recuperar el control de la situación. ¿Por qué? Porque son muchas personas que son víctimas, hay que ayudar a estas personas y pues requieren atención. Y en la medida que la gente se haga más operativa, vamos a poder avanzar más rápido. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades frecuentes? Refugio, alimento, agua y condiciones higiénicas. Entonces, vamos a ayudar a la persona en la medida que él pueda hacerlo a que sepa dónde está el refugio, en el refugio donde hay alimentos, donde hay agua, donde hay condiciones higiénicas, donde hay servicios de salud para que tú de manera más o menos independiente lo puedas hacer solito ya y sin ayuda mía. Luego, los servicios de salud que les decía, heridos o personas que tienen problemas de salud. Ah, mira, yo soy hipertenso crónico, no me estoy tomando la pastilla para la tensión, no me estoy tomando la pastilla para la diabetes, por ejemplo, no me estoy tomando la pastilla para mi cardiopatía, no me estoy tomando la pastilla para, no sé, para la aspirina, por ejemplo, o cualquier tipo de medicamento. O sea, ¿dónde están los servicios de salud y dónde poder conseguir ayuda rápidamente para esas cosas que eventualmente se puedan convertir en un problema? Información correcta y fácil de entender de la situación sobre sus seres queridos y los servicios disponibles. ¿Ok? Ya les voy a hablar sobre eso. Y ser consultado e involucrado en las decisiones importantes. Fíjense, con respecto a eso, bueno, vamos a ir viendo con detalle y les voy comentando. La primera, ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas. Ya sabemos que eh, las necesidades básicas, las que hemos dicho, ¿no? Todas las que necesitan. Es importante que si observamos que estas personas no están en condiciones de hacer esto, porque notamos que esa persona está desorientada en tiempo y espacio, tiene ideas suicidas, está agresiva hacia terceros, hacia sí mismo, está inamovible, no expresa ningún tipo de emoción, o está bajo los efectos de la droga y el alcohol, que es terrible en esas situaciones, o tiene algún tipo de situación. Perdón, nosotros inmediatamente lo vamos a llevar al lugar del triaje donde debe recibir atención, inmediatamente, prácticamente sin pedirle ningún tipo de ayuda. Pero si la persona lo puede hacer, porque ya está en condiciones, que la persona misma dirija a esos lugares. Brindar información. Este elemento es bien importante, ¿ok? Porque aquí hay que hablar sobre lo sucedido. Hay que hablar de los seres queridos y hay que hablar de sus derechos y cómo acceder a los servicios. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí es clave esto. Miren, hay un dicho venezolano que seguramente conocen que dice, uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla, o dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Es decir, si usted habla más de la cuenta, eso le va a pesar. Usted tiene que hablar solamente de lo que usted sabe y de lo que puede dar certeza. Y esto es lo que recomendamos a todos los colaboradores en este tipo de actividad. No diga nada que usted no sepa, que no pueda confirmar. Usted hable solo de lo que está confirmado. Entonces, usted va a decir solo lo que sabe y mantener fuentes fiables. Entonces, en este caso, usted va a decir, bueno, mira, hubo un terremoto muy fuerte, de tanto en la escala tal, se derrumbó el lugar donde tú vives o no se derrumbó o quedó dañado, te encontramos en unos escombros o te encontramos en la calle deambulando. Es lo que sabemos en este momento que está ocurriendo. Ya la crisis pasó, ya no hay probabilidad de que ocurra algún otro movimiento sísmico fuerte. Estás en un lugar seguro, yo estoy aquí para protegerte y tal. Eso es lo que sabemos, ¿ok? Ya luego vendrán las preguntas.
Y es muy importante no inventar ningún tipo de información ni dar falsas esperanzas, porque nosotros normalmente, por un tema de empatía, porque queremos ayudar a la persona, porque nos da dolor observarlo, entonces, bueno, no te preocupes, tranquilo, que todo va a salir bien, mira, pon tu fe en Dios y la Virgen, te vas a dar cuenta que todo va a estar bien, vamos a salir de esto. No, no diga nada de eso, porque usted no tiene seguridad de que eso vaya a ocurrir. ¿Me explico? No, no, no puede decirlo. Entonces, si la persona te dice, mi familia está viva, no podemos decirle, mira, lo estamos buscando y vas a ver que lo vamos a conseguir vivo. No, no diga eso, no puede decir eso. Usted no sabe si eso es lo que va a ocurrir. Entonces, hay que decir la verdad. Mira, no sabemos, no sabemos. Estamos buscando a tu familia. Cuando yo digo estamos buscando a tu familia, en caso de que yo esté seguro que de verdad la estamos buscando. Porque si no la estamos buscando, yo no puedo decir la estamos buscando. ¿Dónde están ellos? No sabemos dónde están ellos. Hay grupos de rescate en la zona, pero no sabemos dónde están. En el primer momento que tenga información de tu familia, yo te voy a decir dónde están. ¿Ok? Pero no decirle, quédate tranquilo, los vamos a conseguir, vas a ver que todo va a estar bien. O en el caso de la señora que es nuestra vecina, y no, no, ya Laura viene en camino y resulta que no hemos logrado contactar a Laura porque no nos contesta el teléfono, porque no nos responde el mensaje. No le podemos decir eso. Le tenemos que decir, bueno, estamos tratando de contactar a tu hija Laura. Estamos haciendo eso. Entonces, no decir nunca nada que no tengamos confirmado y que dé falsas esperanzas, porque eso puede ser un golpe muy fuerte para la persona cuando luego tenga una información que no, que sea desafortunada y le genere mucho dolor. Entonces, mucho cuidado con eso. Nunca, nunca, nunca decir lo que no sabemos y no dar falsas esperanzas. ¿Ok? Si tenemos que decir, no sé, no puedo saber, no sé nada de eso, déjame averiguar y luego te contesto. ¿Ok? Entonces nunca dar eso. Mantener la simplicidad del mensaje, asegurándose de la comprensión lo más simple posible. No hay que hacer explicaciones enredadas y decir que mantenemos los canales de información. Cada cierto tiempo darle como un parte, ¿no? Mira, ok, esta mañana me preguntaste sobre tu familia. Yo te prometí que al mediodía iba a acercarme a decirte que sabía y decirle lo que hay que decirle. Mira, hasta ahora no tengo ningún tipo de información. Los nombres que me diste los he incluido en una lista de desaparecidos o personal de búsqueda. Está en una plataforma digital que yo los acabo de registrar y están ahí. En el primer momento que yo sepa algo, te voy a dar información. Asimismo, puede sonar feo, puede sonar duro, pero eso es lo mejor que podemos hacer con una persona. Es peor darle falsas expectativas y que luego la persona se entere que todo fue terrible. Eso por un lado. Entonces, ¿cuál es el objetivo también de conectar? Bueno, la idea también es normalizar las reacciones. Es muy importante que la persona se dé cuenta que sus reacciones no son raras, ni locas, ni desaforadas. Lo raro es lo que está ocurriendo, pero que se sienta, que tenga miedo, que tenga insomnio, que esté ansioso, que sienta que está perdiendo el control, que de repente sienta que se quiera morir, que no es raro, que es normal, que son reacciones normales a una situación anormal. Digo que es anormal desde el punto de vista sismológico, no es anormal, pero es anormal para nosotros que lo vivimos cada 50 años, 60 años, ¿no? ¿Ok? Entonces, explicar que todos esos síntomas que tiene, cognitivos, conductuales, afectivos, somáticos, interpersonales, son normales, que son normales, pero que también tenemos que hacer algo para irlos resolviendo. ¿Ok? Y el otro tema tiene que ver con ayudarlos a tomar acciones de salud, de higiene. Es decir, por ejemplo, evitar el consumo de información. Ya basta, ya la persona tiene que evitar exponerse excesivamente a información, sobre todo si no es necesario, porque está en una situación de riesgo. Lo otro importante es evitar, por ejemplo, el uso de sustancias para calmarse, o trabajar en exceso, ese tipo de cosas. Entonces, ayudarle, el otro elemento para conectar es ayudarle a las personas a resolver sus problemas. Eso es otra parte importante porque ahora, poco a poco, la persona va tomando control de la situación y entonces ahora hay que ayudarlos a resolver sus problemas. Hay que ayudarlos. Ayudarlos significa guiarlos en ese proceso, ¿ok? A centrarse en sus necesidades más urgentes, estableciendo algún tipo de estrategia para irlo resolviendo. Pero buena parte de esa estrategia la va a resolver él, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ayudarlas a identificar apoyos en su vida. Por ejemplo, eh, ¿tienes familiares fuera de este lugar?
¿Hay algún tipo de contacto con algún familiar? ¿Tienes amigos? ¿Me puedes proporcionar un número de teléfono? ¿Con quién te gustaría hablar en este momento? O sea, ayudarlos a identificar apoyos. ¿Quiénes son tus apoyos? ¿Hay alguien que tengas cerca? ¿Hay amistad a la que puedas llamar, por ejemplo, en estas circunstancias? Por ejemplo, podemos hacer sugerencias prácticas para satisfacer sus necesidades, pero teniendo claro que son sugerencias, porque cada persona tiene una vida distinta. Aunque a veces las redes sociales nos quieran mostrar que todos funcionamos igual, no funcionamos igual todos. Las personas tenemos estrategias distintas. Entonces, ¿qué sugerencias podemos emplear para eso? Por ejemplo, sugerencias tienen que ver con descansar lo suficiente, comer con regularidad y beber agua, pasar tiempo con la familia y los amigos de ser posible, hablar de los problemas con personas de su confianza, realizar actividades que le ayuden a relajarse, leer, descansar un poco. Si bajo esa circunstancia puede hacer algún tipo de actividad física, perfecto. Yo he visto, por ejemplo, que en los refugios la gente hace actividades físicas o se hacen dinámicas de grupo para recrear a los niños o recrear a los adultos, un poco para desconectarlos de eso. Por ejemplo, encontrar maneras seguras de ayudar también. Si estás en buenas condiciones, ayudar a otras personas te puede ayudar a ti. Eso es sumamente importante. Cuando yo en un refugio ayudo a otros, siendo yo también víctima, aunque sea en lo poco, ¿no? Eso también hace sentir bien a las personas, ¿no? Entonces, ayudar a identificar esos apoyos de su vida, sugerencias prácticas, pedirles que recuerden cómo se desenvolvieron en la vida en situaciones difíciles del pasado. Probablemente no tienen situaciones similares, pero sí nos pueden decir cómo me desenvolví en situaciones difíciles. ¿Ok? ¿Qué hacías en situaciones difíciles? Por ejemplo, ¿no? Me desconectaba, algunas personas dicen, bueno, yo rezaba un rato, o conversaba con un amigo, o le contaba a alguien, qué sé yo. Entonces, decirle un poco cómo algunas de esas cosas que yo hacía en el pasado puedan ser útiles en este momento. Animarles a que apliquen estrategias de respuestas positivas y eviten las negativas. No vamos a poder evitar las negativas del todo, pero sí ayudarles a tener conciencia de que tienen que tener claro que las actividades negativas van a empeorar la situación. ¿Cuáles son esas actividades negativas? Como por ejemplo consumir sustancias, drogas, fumar en exceso, tomar bebidas alcohólicas, dormir todo el día, trabajar sin parar, sin descanso, ayudar en exceso al otro, aislarse, descuidar la higiene personal, por ejemplo, o tener comportamientos violentos. Entonces, identificar esas actividades negativas que quizás no la podemos evitar en todo, pero dejarle claro, eso no está ayudando, eso te está empeorando. Y una estrategia que es útil para ayudar a las personas a resolver su problema es que, bueno, las personas tienen 20 problemas ahora, tiene 20, pero le podemos decir, bueno, vamos a identificar al menos tres cosas que estén bajo tu control en este momento. Entonces la persona dice, bueno, está bajo mi control comer, está bajo mi control, no sé, hablar contigo, está bajo mi control, no sé, hacer ejercicio de respiración. Le estoy poniendo lo básico, ¿no? Por ejemplo. O está bajo mi control ayudar a las personas a organizar ropa porque hay un ropero y hay que organizar o la ayuda humanitaria, por ejemplo. Entonces, decirle, busca tres cosas que estén bajo tu control. Hay 10 cosas que están fuera de su control, sus familiares no los consigue, la casa se derrumbó, no consigue a otro familiar, qué sé yo, eso está fuera de su control. Vamos a trabajar con tres cosas que estén bajo su control y vamos a concentrarnos en esas tres cosas. ¿Ok? Y por último, en ese proceso de conectar, conecte con los seres queridos y con la forma de apoyo social que puedan tener las personas. Esta ayuda de primero auxilio psicológico es breve, tiene que ser lo más breve posible y hay que ayudar a la persona que conecte con otras ayudas, otras personas que se puedan encargar de esta persona. Entonces, ayudas sociales, familiares, o por ejemplo, hay refugios en donde meten a todas las personas del edificio tal y están todas ahí. Entonces, ofrecerle refugio a esas personas para se ayuden mutuamente, ¿no? Entonces, ayudar a contactar familiares, mantenerse unida, cuidado a los niños. Y que las personas traten de estar con familia. Siempre es mejor estar con la familia. Ayudar a las personas a contactar con sus amigos, con parientes, para que puedan recibir apoyo también. Por ejemplo, mucha de la gente de La Guaira se fue a otros estados donde tienen familiares y pueden recibir ayuda. Contactar con las personas, con las comunidades que puedan funcionar de apoyo. Por ejemplo, se hizo un refugio cerca del lugar donde ocurrió la catástrofe y que está seguro y donde están todos los miembros de la comunidad, donde yo puedo recibir algún tipo de apoyo. Y también ayudar a que las personas afectadas permanezcan juntas para que puedan ayudarse los unos a los otros.
¿Ok? Y ese, digamos que el último paso de esta parte de conectar. Y ya para cerrar este taller, este pequeño curso, este pequeño charla, viene el paso de finalizar la ayuda. Llega la última parte del proceso es que nosotros finalicemos la ayuda, que nosotros nos desconectemos de la persona y nos podamos despedir y también a veces le dejamos nuestro número para, mira, cualquier cosa, estoy a la orden, este es mi número, ¿no? Para cualquier cosa de emergencia, ¿ok? De emergencia, no, no para que me llame por cualquier cosa, sino de emergencia, ¿no? Alguna consulta breve, alguna cosa, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Obviamente va a depender del contexto de la crisis y de las necesidades de la persona. Hay gente a la que no nos podemos despedir. Hay niños que no tienen a nadie, que no consigan ningún familiar, no conseguimos a nadie para ayudarlo, entonces no nos podemos despedir. Entonces, con las personas que consiguen a amigos, familiares, nos podemos despedir. Entonces, vamos a explicarle a la persona que nos estamos marchando y que hay otras personas que van a encargar de ayudarse, bien sea que pasamos a la persona a otro triaje, a otro lugar donde hay otros expertos que lo van a ayudar en otra fase del proceso, ¿verdad? Por ejemplo, si lo llevo al lugar donde está un médico y esta persona sufre una fractura y quien lo va a cuidar va a ser el personal médico de salud, que los va a cuidar, los van a operar, los van a hacer lo que tengan que hacer y ellos se encargarán. Ya yo me despido. Los dejo o también despedirlo con familiares o con vecinos que se encarguen de eso eh, presentarles a las personas que van a suplir esta actividad, mira, este es fulano de tal, este se va a encargar de ti, este se va a encargar de esto, y despedirse de la mejor manera, deseándole lo mejor, ¿no? Esa es la última fase con la cual cerramos los primeros auxilios psicológicos. Y ya por último, y con esto terminamos, rápidamente les comento algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestro autocuidado porque nosotros somos seres humanos también, nosotros también sufrimos, padecemos, nosotros también tenemos eh, cerebro reptil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tenemos respuestas también ante la crisis y también ayudar a personas que están en una situación tan compleja como esta nos puede traer un efecto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que esta situación no nos desborde más de la cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque el que da autocuidado puede sufrir de agotamiento, de burnout, quemado, quemarse en la ayuda. Quemarse significa que ayudo, pero ya llega un momento en que incluso duermo, como y tal, y siento que no puedo ayudar porque estoy agotado, no puedo ayudar en nada. También hay desgaste por empatía, porque uno escuchando a las demás personas, también uno se agobia un poco escuchando tantos problemas que tienen las demás personas, y también puede haber traumatización vicaria, es decir, yo como observo lo que le está ocurriendo a los demás y ver tantas situaciones complejas, entonces termino yo agotado, termino soñando con la situación, termino teniendo miedo que me ocurra a mí, qué sé yo, 30.000 cosas porque nosotros no tenemos una capa de Superman. Nosotros somos seres humanos iguales que todo el mundo. Allá abajo, en La Guaira, en el sismo, en el terremoto, murieron médicos. O sea, murieron médicos estando en su casa, en su trabajo. Murieron bomberos, murió gente de salud, murieron gente que eran rescatistas, porque son seres humanos también que lamentablemente pasaron por esa situación. Entonces, aquí sugerimos las 5 R's de actuación, ¿no? Entonces, regular, entonces, sugerimos usar técnicas de respiración antes de intervenir, respiración, relajación antes de intervenir, utilizar la respiración cada cierto tiempo ante esta situación, reconocer que es identificar las señales de saturación propia. Estoy irritable, tengo ganas de llorar, esto me desborda, tengo roto el corazón. Entonces, reconocer es la segunda para tomar algún tipo de acción en ese momento, reconectar para hacer pausas, para beber agua, para respirar, para recibir algún tipo de atención, si así lo requiero. Es importante hacer pausas, es muy importante. 4, relacionarse, trabajar con equipos de trabajo. Es decir, lo ideal sería que trabajaran en grupos de personas, de manera incluso que se roten, o un ratito fulano, después otro fulano y así, o hacer guardias, ¿no? Ah, mira, mi guardia de 4 horas o de 5 horas, después tengo un descanso de tanto tiempo y viene el otro que sigue con las 5 horas y así sucesivamente. Hay que rotarse, ¿ok? Y hay que tener personas con las cuales conversar, hablar sobre la situación y hablar de otras cosas también. Eso es muy importante.
¿ok? Sobre todo en estos momentos. Yo les he pedido a muchas personas que es verdad que queremos ver noticias, queremos estar enterados, pero también es necesario hacer pausas cada cierto tiempo y concentrarnos en otro tipo de actividad y ver otras cosas, ¿ok? Y recuperar, que es tras la jornada, realizar una reunión, es bien importante realizar una reunión de cierre, sobre todo cuando lo estamos haciendo en grupo y lo estamos haciendo masivamente para compartir vivencia, para retomar la rutina del sueño, para buscar apoyo profesional apoyo profesional si se necesita, apoyo psicológico, psiquiátrico, como sea, sobre todo si estas sensaciones que tengo de ansiedad, de angustia, que me despierto en la madrugada, que estoy soñando permanentemente con la situación, que estoy angustiado, se siguen repitiendo durante varias semanas. Entonces, eh, cuando se prolongan estos síntomas, buscar ayuda ya especializada, cuando ya estamos fuera del refugio de la ayuda. Y es importante que recordemos, y con esto cierro, que después de afrontar una situación de crisis, nuestras reacciones son normales. Incluso que usted diga, Leonardo, mira, tengo 3 semanas después de que ofrecí la ayuda y sigo soñando con la cosa, me despierto a las 3 de la mañana, tengo ansiedad, tengo miedo, tal. Todas esas respuestas son normales. Lo anormal es la situación crítica que se vivió. Es lo anormal porque no es lo que estamos acostumbrados, es desproporcionado, no es agradable, eso sí es anormal. Entonces, que usted tenga estas sensaciones no es malo. Que se prolonguen estas sensaciones, perfecto, busquemos ayuda profesional. Los sucesos de gran magnitud, inesperados y de graves consecuencias pueden afectar a las personas más formadas y preparadas, porque todos somos humanos. O sea, esto nos puede pasar a todos, a todos, a todos. ¿Ok? El hecho de que yo sea psicólogo clínico no me cubre de una capa de seguridad para que yo diga nunca voy a sufrir de eso. Claro que no. O sea, yo puedo sufrirlo y puedo pasarlo. Y porque son sucesos de gran magnitud que nos desbordan. Y lo normal es que en la mayoría de los casos las reacciones disminuyan con el paso del tiempo y volvamos a nuestras actividades habituales y eso es lo que va a ocurrir. Sin embargo, si usted observa que con el tiempo esta cosa se hace muy larga, les cuesta recuperarla, entonces profesional, buscar ayuda profesional para, bueno, ya sentarnos con calma y ver cómo este tipo de cosas se pueden recuperar. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, yo he terminado por mi parte la información, disculpen lo largo, pero si tienen cualquier tipo de pregunta, estoy a la orden para responder. Ustedes dirán. Bueno, ya desmuteé a todo el mundo por si alguien tiene alguna pregunta. También puede alzar la manito en caso de que no se haya desmuteado según yo los desmuteé. O también pueden escribir por el chat. Al parecer como que no, porque ya hubiesen hasta escrito o algo. Pero muchísimas gracias, Leonardo. Súper necesaria y súper, súper explicada tu presentación. Ahí Michelle está diciendo que muchas gracias. Yo también como venezolana, en Venezuela, de verdad que valoro mucho toda esta información, además que también trabajo muchísimo directamente con damnificados, entonces súper, súper interesante y necesaria la información. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Yo también lo... Ay, no te entendí, Michelle. Ah, que ella también lo valora mucho, Michelle. Sí, súper valorado. Ay, no sé por qué no te escuchamos. Ya va. Déjame desmutearte a ti otra vez, porque te mandé la notificación, Leonardo, porque no te Sí, escuchaba. sí, aquí estoy. Sí, sí, perfecto, perfecto. Entonces, nada, un millón de gracias, Leonardo. Esperemos verte en una próxima oportunidad y cuídate. Muchísimas gracias. Chao, Éxito, equipo. cualquier cosa estoy a la orden. Igual, Feliz tarde, pues hasta luego. igualmente. Chao, pues.